¡Qué pesados que están! Ay, pero qué pesados con que canta, que si no canta. Chicos, basta, no hinchen, escuchen. Y si no quieren escuchar, no escuchen. Y punto. ¿Qué hacen? Dale, fíjate qué estás haciendo un poquito. Me parece súper estresante que la gente confunda muchísimo cantar bien con cantar feo. ¿Entendés? Es eso, feo o lindo es una percepción tuya. Pero hay cosas que no se discuten, que si hay cosas que están bien hechas o mal hechas. Eso no se discute, ¿por qué? Porque es a base de la técnica, es a base de la teoría y hay que estudiar, ¿sí? A sentar en la silla y a leer libros. Lo digo por este video en particular, lo digo por esta cantante en particular, María Becerra, que la banco un montón, la recontra banco. Y me parece que también, como docente de música y como profesor de canto, me parece que es súper importante poner el foco en el avance, en los recursos, en los efectos ganados, en la técnica ganada, y no en cómo vos pretendés que una persona cante. Lo importante es el proceso. Si vos tenés un proceso apurado, si tenés un proceso con una persona que te está diciendo todo el tiempo, ay, esta nenita que no canta, ay, esta nenita que esto que lo... Calmate, o sea, te quites mamita y no me estreses. Lo digo por comentarios. Mi punto de vista mayormente es técnico y teórico en base a mis estudios, e intervengo mi gusto estético también porque es mi canal y digo lo que siento y lo que me parecen las cosas. Ustedes son libres de comentar lo que quieran, pero me pareció importante dar estas aclaraciones. Así que el que quiere verlo lo ve y el que no quiere verlo no ve. Ustedes son libres de poner lo que quieran en los comentarios. Todo, pero tampoco tan libres. Las formas, ¿sí? Nada, fíjate. Acomódense el estrés. Bueno, mis chiquis, ahora sí. Bueno, hola, bienvenidos a todos a este maravilloso canal. Vamos a estar escuchando esta versión de Corazón Vacío. Elegí, no sé si les gusta. Vamos a igual verlo también seguramente entero en Twitch. Mañana sábado creo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver entero y vamos a escuchar, analizar. Vamos a ver con qué nos encontramos en esta versión acústica de María Becerra en Acoustic Session. Corazón Vacío, María Becerra. Vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, mis chiquis. Así que acá les va nuestra última canción. Una canción súper especial como todas, pero esta tuvo una conexión única con un montón de personas, con un montón de mujeres. Así que esperamos que la disfruten. Recontra, fue una canción bastante importante, la verdad. Como que hubieron muchas historias ahí que salieron a la luz. Muchas personas identificadas con esta canción. Me dejaste el corazón vacío. Ok. Ya le das calor, frío. Me gusta mucho lo instrumental. Me parece como súper hogareño, me parece que está creando un clima súper bonito, muy de entrecasa, súper escuchable, esto que tiene el acústico, ¿no? Que le da como esa cosa más orgánica y más de entrecasa que te hace como escuchar también mucho mejor, apreciar mejor. ¿Dónde la conociste? Pero creo que sí. Esa noche he pasado de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. Ok, sí, en el estilo este que está haciendo María, porque ya encontró su estilo. Siento que también es como que con cada canción cambia un poquito su forma de cantar, ¿sí? Está agarrando mucho del twang. Últimamente se está agarrando mucho del twang porque para mí encontró ahí como un lugar donde se puede afianzar muchísimo, como para apoyarse, si se quiere. No para apoyarse, sino para colocar mejor. Yo lo voy a hablar así para que se comprenda y para que las personas que no saben de mucha técnica sepan esto. Por eso no voy a tener un lenguaje específico, porque si no, ¿a quién le hablo? A otros profesores. Es como que sirve de una suerte de anclaje para poder proyectar un poquito mejor la voz. No sé si sé bien, pero me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que te ilusiones más con él, okay, porque ya no va a volver. Corté el teléfono. Ok, muy bien. Antes que pasamos al estribillo, quiero decir esto. Me parece que está haciendo esas variaciones, que se está yendo a lo grave y no está yéndose por ahí tanto para la zona del pasaje, como viste ese quiebre vocal cuando pasa la voz de falsete, como a la voz de cabeza. Bueno, me parece que así, haciendo esa variación, que en vez de hacer esas notas más agudas y con ese cambio en la musculatura que hay que hacer para que empiece a funcionar ese registro, lo baje. Siento que le quita también un poquito de estrés, ¿sí? Es como un poco más sencillo. Ahí está, le quita dificultad. Y es un poco más sencillo porque la presentación es más sencilla también. Me dejaste corazón vacío. Sí. Allá le das calor y yo muero de frío. Qué luz
luz hacían creer que tu amor era mío. Ok. Pensé que éramos dos, pero mi mentira. Éramos tres contigo. Oh. ¿Ves? Está controlando mucho más eso. Antes yo creo que abusaba un poquitito de esa como suerte de manera de engolar un poquitito. Bueno, dándolo mucho más orgánica, sin dejar de tener los recursos que hacen a la voz de María Becerra, que es esto del flip muchas veces, nasalizar un poquito también y de cortar los versos. Ella corta los versos, lo que lo hace un poquito más rítmico, y cuando también lo quiere hacer un poco más melodioso, como más ligado, todo también lo hace muy bien. Me parece que en esta situación de una cosa más hogareña, una situación más desestructurada, ella se puede mover mucho mejor. Está mucho más cómoda, está como mucho más confiada, y cuando confía y está segura de las cosas que puede hacer, no duda. Entonces cuando no dudas, lo más probable es que te salga mucho mejor y que le atines a la nota y a la forma y a la colocación y esas cosas. Por eso cuando se quita ese estrés y cuando estás en una situación cómoda, podés hacer cosas muy buenas. Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote. Y aunque pude sola te necesité, a lo de siempre desaparecete. Y no te pongas loco si me ves perreando con otro contra la pared, que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder. Muy bien, y cuando está pasando la voz de cabeza lo está haciendo con una voz mucho más redonda. Ahí está, con una voz mucho más redonda y no tan abierta, y no pierde fuerza, me gusta. Contra la pared, que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder. Y que quiero ahora, no fuimos, no me hables de amores, no paramos. Ahí está, muy bien. Está colocando diferente, está como esa moldura que tiene en la boca, oscureciendo el sonido. Es algo que ella está pudiendo elegir hacerlo, no necesitar de eso para poder colocar la voz de una manera en particular. Por eso hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta para poder hablar de la voz de una persona. Y también acordarse que hay una persona atrás que está cantando, ¿entendés? Que está trabajando, que está intentando mejorar. Entonces me parece que falta un poquito de empatía también. Retomé lo del principio, chicos, perdón, pero este va recaliente. Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos, te faltó valor y yo tuve compromiso. ¡Ey! ¿Qué es ese cambio? Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos, te faltó valor y yo tuve compromiso. No sé si sé bien, pero llamé. Me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que ¡Ay! te Está dando todo. ilusiones más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste corazón vacío. Muy bien. A ella le das calor y yo muero de frío. Chicos, está impecable. Está impecable, o sea, nadie me puede discutir esto. Ahora, si el estilo no te gusta, si la forma de colocar no te gusta, si lo estético no te gusta, eso ya es algo de cada uno. Yo no sé si es tanto lo que prefiero, pero no se puede negar los avances que está teniendo. Que luz hacían creer que tu amor era mío. ¿Ves? Pensé que éramos dos, pero mi mentira. Antes cuando desconectaba y tenía que volver a bajar, se descolocaba un montón. Que luz hacían creer que tu amor era mío. ¿Viste ese quiebre que hubo? Bueno, eso es un flip. Antes cuando volvía a conectar la musculatura, hacían creer que tu amor era mío. se caía. Y ahora no. Pensé que éramos dos, pero mi mentira. Éramos tres contigo. Ey, ey. Y no te pongas loco si me ves perreando con otro contra la pared. La nena de Argentina. No, muy bien. La estás rompiendo, María. ¡María! ¡María! No, la estás rompiendo. Muchísimas gracias. Ah, gracias a vos, Esperemos querida. que lo hayan disfrutado. Un montón. Les mandamos un beso. Otro para a vos. través de la cámara. ¿Qué? Que están detrás de las pantallas. No pudimos estar ahí leyendo el chat en vivo, pero bueno, ya vamos Ah, a fue en tener vivo, oportunidad joder. de leer todos los comentarios bonitos que dejaron, todo lo que estuvieron diciendo. Y nada, esperamos que les haya gustado. Un montón. Esperamos Vamos a verlo todo después. pronto. Muchas gracias, TikTok, por habernos invitado TikTok. una vez más. Mirá. Así que les mandamos un beso. Vayan a enorme. seguirme a Gracias. Twitch, así lo vemos allá. ¡Chao, María! ¡Chao, María! Boludo, me encantó. O sea, me gustan mucho los avances que está teniendo. Son súper claros los avances. Parece que se está estableciendo también muchísimo como cantante y pudiendo elegir también los recursos que quiere utilizar. Y no depender de recursos para poder fonar o colocar de tal manera. Proyectar
Tal vez si se quiere. La voy a seguir bancando, la recontra banco. Y ahora tengo cada vez más motivos para bancarla. Mis chiquis, gracias por... ¿Me dejan acá alguna recomendación o algo, lo que quieran ver? Me lo dejan acá abajo en los comentarios. Pónganle me gusta, activen la campanita y hagan todo lo que ya saben que tienen que hacer. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.